Dios te bendiga rica y abundantemente en el nombre poderoso de Jesús. Hoy, un encuentro más conversando con la pastora Rosa Alba Pilarte. Invitamos como siempre al Espíritu Santo para que tome el dominio y el control y use este espacio como a Él le plazca en el nombre de Jesús. Hoy tenemos un invitado súper y extraordinariamente especial. Hoy está con nosotros un amigo, un hermano, pastor, esposo, maestro, apóstol, profeta, un escogido de Dios. Hoy se encuentra en medio nuestro el pastor Amaury Medina. Dios bendiga, Dios le guarde, pastor. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra en este día? Muchas gracias, Rosa, por invitarme a tu prestigioso programa que tiene cientos de miles de seguidores. Aleluya. Gente que están esperando esta nueva publicación. Damos toda la gloria a Dios. Santo. Porque lo que nosotros somos, lo somos por la gracia de Dios. No tengo algo que no haya recibido. Aleluya. Como lo he recibido, no me puedo gloriar. Santo. De lo que tengo. La gloria y la honra sea para el Señor. Amén. Yo agradecida de Dios por tenerlo aquí. De verdad que para mí es una experiencia maravillosa el poder compartir con toda la audiencia un poco de lo tanto que Dios ha hecho con usted. Si usted pudiera compartirnos cómo llega Dios a su vida y qué significa usted hoy estar al frente de una congregación. Muchas gracias, Rosa, por esa pregunta tan significativa y tan importante. ¿Cómo llego a los caminos del Señor? En el año 1989, 90, Dios venía tratando conmigo de manera especial. Y donde quiera me salió un evangélico predicando. Me salió un evangélico predicando en el trabajo. Me salió un evangélico predicándome en el vehículo, en todo lugar. Yo recuerdo que estaba en el Liceo Secundario Comercial Víctor Estrella Lee y allí me predicaba una señora. De ahí iba a otro trabajo y ahí me predicaba otra persona más. Yo me sentía acorralado. Santo. Y Dios me acorraló. Aleluya. Hasta que un día abrí mi corazón y le dije a Cristo que sí, que entrara, que yo quería que me salvara. Eso fue el 12 de junio del año 1991. Aleluya. Gloria a Jesús. Santo. Tú me dijiste también que se sentía el estar al frente de una congregación. Eso es una honra muy grande, Rosa. Muy grande el que Dios me haya escogido para tal privilegio. De que muchas personas hoy en día conocen a Dios a través del ministerio que Dios ha depositado. Y tú eres parte de esa gran rebaño que Dios ha traído a sus pies. Aleluya. Agradecida de Dios, por de verdad que sí, porque es un honor, es un privilegio el que Dios me ha concedido el poder estar en este ministerio desde el año 2008. Y me gustaría que el pastor, además de ese testimonio tan poderoso que fue el yo llegar a la congregación, ¿qué ha sido para él? ¿Cómo inició la Iglesia Cristiana del Espíritu Santo? Muy bien, Rosa, esa es también otra pregunta muy, muy preciosa, muy interesante, que llena de mucha emoción a uno. Gloria a Dios. Porque nosotros estábamos junto con un ministerio, la hermana Glorita, el ministerio Dios es Real. Aunque estando con ella, yo venía arrastrando como esa pasión por una iglesia que yo soñaba, una iglesia como con ciertas cosas que yo quería ver desde el año 1994. Y en el año 2007, 2008, el hijo mío me dijo, papi, con 7 años tenía más o menos mi hijo, me dijo, papi, pon una iglesia. Y yo le dije, eso no es un colmado, ni es un negocio, eso tiene que ser Dios. Y en eso viene un varón, un profeta, y toca a la puerta de mi casa, y cuando abrimos, que nos ora, nos ministra y nos dice el Señor que esta casa se ha convertido en casa de Dios y puerta del cielo. Aleluya. Y en ese momento entonces comenzamos a orar 3 veces al día, por la mañana, en la tarde y en la noche. Y Dios se manifestaba tan poderoso
en esas oraciones que en una ocasión el Señor me dijo, para allá abajo vive una mujer de una jipeta. Ora por ella, que ella viene para acá. Y esa mujer de esa jipeta es la hermana Rosa. Aleluya. La talentosa Rosa Alba, pastora Gloria a del Señor. Dios. Toda la gloria y toda la honra sea para el Señor, porque ha sido una experiencia extraordinaria. La enseñanza que pudimos, la experiencia, el conocimiento y la madurez que hemos tenido gracias al Señor en este ministerio y en la guianza del Espíritu Santo. ¿Dónde nace el nombre Iglesia Cristiana del Espíritu Santo? Creciendo en su gracia. Sí, Rosa, muy importante también. Fíjate, yo como cristiano evangélico, sobre todo predicador y evangelista, cuando una persona se entablaba conversación conmigo, me preguntaban, ¿qué tú eres? Cuando yo le decía evangélico, entonces yo veía como esa pared que se levantaba, como ese rechazo que se levantaba. Entonces, yo comencé a meditar en esto y a orar al Señor y me di cuenta que la gente prefiere que uno le diga que es cristiano antes que decirle que uno es evangélico. Aleluya. Entonces, cuando yo iba a establecer ya lo que era el nombre de la iglesia, yo le oré al Señor para que el nombre de la iglesia fuera recibido y no rechazado por un prejuicio. Y de ahí es que nace el nombre de, en vez de ser iglesia evangélica, sino iglesia cristiana del Espíritu Santo creciendo en su gracia. En ese entonces nosotros teníamos que enviar unas cartas a algunas iglesias de invitación y entonces yo dije, hay que hacer un sello. Pero no habíamos registrado el nombre en ONAPI. Y al no registrar en ONAPI, entonces no podíamos utilizar el nombre. Pero recuerdo que el Espíritu Santo me dijo, si yo te lo dije, el nombre, si yo te di el nombre, como te lo di, aleluya, nadie lo tiene. Siento a Dios hablando ahora. Aleluya. Yo siento a Dios hablando. Como yo te lo di el nombre, nadie lo tiene. Santo. Y hicimos el sello sin haber registrado el nombre. Y cuando fuimos a ONAPI, efectivamente, nadie tenía el nombre Iglesia Cristiana del Espíritu Santo creciendo en su gracia. Aleluya, maravilloso ese momento en que el Espíritu Santo les revela que si Él le dio el nombre, nadie lo iba a tener. Amén. ¿Qué significa el nombre de Román Pérez para usted? Ay, Román Pérez, el anciano Román que partió con el Señor. Román era como ese individuo, esa persona que venía como a darte el respaldo, a darte el apoyo, a decirte tú no estás solo. De hecho, recuerdo las palabras de él cuando él decía, vamos a buscar ese local. Él quería que buscáramos ese local y yo estaba dando muchas vueltas porque a veces doy muchas vueltas para hacer las cosas. Y él, vamos. Y en otro tiempo que están hablando la gente y yo no respondo, me dice, pero dígale quién es usted en el Señor. Alabado sea Dios. Román Pérez fue un hombre de un apoyo tremendo para nosotros, de una solidaridad, de un respaldo, tanto económico como también el soporte como cristiano, como cuando él estaba al lado mío, al yo ser tan joven, yo me sentía respaldado con él, porque nadie va a estar con una persona que no esté bien fundamentado. Así es. Amén. O sea, Román no se sentía avergonzado de mí, sino que se sentía honrado de que yo fuera el pastor de él. Gloria a Dios, maravillosa persona. Tuve la oportunidad de compartir con él y por eso lo traje a colación. Gloria a Dios. Pero hay otra persona o otro personaje que también me gustaría mencionárselo y es el pastor San Pablo. Bienvenido San Pablo. Bienvenido San Pablo. Yo sé que alguien que ha sido de mucha importancia en su vida, en su preparación como pastor y durante el tiempo que estuvo como miembro de él. ¿Qué usted me puede decir de ese pastor? Bienvenido San Pablo. Mira, cuando tú lo mencionas, hasta se me aguaron los ojos. Porque para mí, Bienvenido San Pablo era como un padre, un tutor, un instructor,
un abanderado del llamado que Dios me tenía. De tal manera que en el año 1996, que me ungieron como pastor, en ese año, él no aceptaba que nadie me dijera Amaury, sino Pastor Amaury, que por ser tan joven, apenas tenía 24 años en ese tiempo, era muy joven para presentar delante de tantas personas que eran mayor que yo. Entonces, bienvenido San Pablo, creía en el llamado que Dios me había hecho. Él era un apoyo muy grande para mí, lo fue. Él partió con el Señor también y estuvo conmigo en todo tiempo. Gloria a Jesús. Tranquila, él sigue trabajando. Gloria a Dios. Es maravilloso escuchar la experiencia con estas personas, pero ahora yo quiero que usted me diga qué significa para usted el nombre de Dionis. Mi esposa. Ay, mi esposa. Mientras con San Pablo yo quise llorar, con mi esposa lo que yo hago es que me río. Porque para mí mi esposa es como el equilibrio para mi vida. Gloria Mi esposa a Dios. es el equilibrio. Es como cuando tú pones una balanza, que la balanza no está en equilibrio. Mi esposa en mi vida es un equilibrio. Porque cuando yo la conocí a ella, yo tenía una novia. ¡Santo! Yo tenía a mi novia cuando yo la conocí a ella. ¡Aleluya! Entonces ella tenía un novio también. Oye eso. Pero en ese proceso en el cual yo estaba con una muchacha que no era la persona que Dios quería para mí, porque la gente, aunque la gente lo quiera negar, Rosa, Dios está más interesado en unir ministerio que en juntar carne. Así es. Aunque la gente no lo quieran aceptar y hayan teólogos y haya de todo, en Dios no hay coincidencia, en Dios hay propósito. Aleluya. En Dios hay propósito. Usted no puede casarse con la primera que llega delante de usted. Usted tiene que casarse con la persona que Dios le diga. Así y es. Dios me dijo a mí, si te casas con esa mujer, con Dionis, Aleluya. te voy a bendecir. Santo. Y me dijo, si te casas con ella, vas a viajar. Aleluya. Y me dice, si te casas, me dio muchas promesas que me la iba a entregar si me casaba con ella. Ella era la bendición que Dios tenía para mi vida. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es parte de lo que es mi esposa. ¿Y cómo ha sido esa unión para sobrellevar la Iglesia Cristiana del Espíritu Santo? Mira, yo tenía mucho miedo, Rosa, y esto yo lo estoy haciendo ahora no como un programa, sino como una conversación contigo personal. Gloria a Porque Dios. de las personas que llegan primero a la iglesia, de las personas que llegan primero, Rosa es una de ellas. Gloria Aunque a tardó Jesús. 3 meses aproximadamente en llegar, pero Rosa es de los primeros frutos de la iglesia. Entonces Rosa llega y Rosa y yo andamos calle arriba y calle abajo juntos. De tal manera, cuando yo ando solo, me preguntan, ¿y su esposa? Pero era por Rosa que me estaban preguntando. Y cuando Rosa andaba sola, le preguntaban a Rosa, ¿y su esposo? No, ese no, alabado sea Dios. Pero, No, ese no, el flaco. Alabado sea Dios. Entonces, Rosa, mi esposa era muy terrible con cualquier mujer que se me acercara. Y tú y yo andábamos como uña y dedo. sí, así es. Entonces yo tenía mucho temor de los celos de mi esposa en ese entonces con la iglesia, porque un pastorado requiere que el pastor esté en contacto con la gente, Sí. con las mujeres, con los hombres, con todo el mundo. Exacto. Gloria a Dios. Amén. Entonces, Dios hizo una obra muy especial en la vida de la persona, de mi esposa, para poder sobrellevar a un rebaño, ella y yo juntos en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Sabemos, pastor, que en el rebaño hay de todo. Usted puede exteriorizar uno de los momentos que en su vida usted puede decir que fue difícil dentro del manejo de la Grey. ¿O qué es lo que más le es difícil a usted, que usted entiende como pastor? Mira, Rosa, hay cosas que yo estoy hablando contigo. Hay cosas que yo estoy hablando contigo que yo no lo estoy hablando
como si fuera un programa. Yo no estoy hablando como si fuera, yo estoy hablando como si fuera una conversación contigo. Amén. Porque para mí la parte más difícil del ministerio es no hacer lo que Dios te diga que tú haces. Eso es lo más difícil. Si tú haces lo que Dios te dice que haga, no importa que se caiga lo que se caiga, Rosa. No importa lo que suceda. El que está haciendo la voluntad de Dios, no importa lo que le suceda. Amén. Porque a Jeremías lo metían en una cisterna. A José lo echaron en una cisterna. A los hombres de Dios fueron perseguidos cuando hacían la voluntad de Dios. Pero al final obtuvieron la victoria. Amén. Amén. Para mí la parte más difícil ha sido esa. Cuando yo no he hecho lo que Dios me dice, yo he tenido que pasar por un proceso muy difícil. Y te lo digo con un corazón abierto a ti. Porque tú has estado, como Jesús le dijo a los discípulos, en mis tribulaciones. Gloria a Cristo. Amén. Yo tuve un tiempo muy difícil del ministerio en que tú me ayudaste, estando quedado en mi casa, a que yo pudiera regresar a la iglesia, porque pasé por un proceso tan difícil que yo duré muchos días, no un mes, pero menos de un mes, sin ir a la iglesia por una prueba tan fuerte que tuve. Amén. Y allí fuiste tú a buscarme y a llevarme a la iglesia, Rosa. La gloria sea para Dios. Todo esto que estamos hablando, puedo testificar que es cierto, porque he estado ahí mano a mano con el pastor desde el inicio, aún sin ser una líder bautizada, me trataban como una de las líderes, asistente pastoral, una confianza, la pastora extraordinaria, o sea, nunca vi ningún resentimiento de ella, ninguna inseguridad en que el pastor y yo anduviéramos día y noche para arriba y para abajo, trabajando, buscando las armas, porque el pastor siempre estaba trabajando, siempre. Y cuando yo no lo encontraba, llamaba a la pastora Brígida y me decía, tiene que estar predicando. Y así mismo era. Así mismo. La gloria sea para Dios. Ya tenemos 17 años cumplido en el ministerio y ya hay varias iglesias hijas. Dígame, pastor, ¿cuál es la meta que Dios le ha dado de la Iglesia Cristiana del Espíritu Santo? ¿A dónde la va a llevar? Bueno, nosotros nos hemos administrado 100 iglesias, Rosa. Aleluya. 100 iglesias. Y estamos orando por obreros. Tenemos varias congregaciones. No tienen mucha gente, todas, pero estamos trabajando para ello. Estamos trabajando para lo que Dios nos dice. Amén. Y estos 17 años, para que podamos darle como otro giro a esta conversación, ¿cómo usted calificaría estos 17 años en la Iglesia Cristiana del Espíritu Santo? Yo diría que estos 17 años han sido años de arduo trabajo. Por eso es que a mí me enorgullece las personas que han estado con nosotros allí en la iglesia, que se han ido para otra congregación, el honor de que nosotros fuimos el instrumento que Dios utilizó para que esas personas hoy canten, prediquen, ministren. Amén. Y para nosotros es una honra que donde ellos lleguen lo hagan bien. Amén. Porque nosotros hemos enseñado a las personas a hacer las cosas bien, con respeto y con todo lo que la Biblia dice que debemos hacer. Gloria a Dios. De verdad que es extraordinario el poder tener esta conversación con nuestro amado pastor Amaury, en conversando con la pastora Rosa Alba Pilarte, porque la Iglesia Cristiana del Espíritu Santo, creciendo en su gracia, es un espacio donde el Espíritu Santo es quien te doctrina, quien te capacita y quien te enseña por la misericordia de Dios. Amén. Pastor, pude aprender a través de usted lo que es el temor al Espíritu Santo, lo que es tener una relación con el Espíritu Santo. ¿Cómo comienza esa relación suya con el Espíritu Santo? Mira, Rosa, yo te digo que en esta entrevista para mí no es como una entrevista, para mí es un diálogo como contigo, como si yo estuviera abriendo mi corazón a muchos misterios de mi ministerio, mi vida que Dios me ha concedido. Y es que realmente yo entiendo que el Espíritu Santo viene tratando conmigo de mucho tiempo. Soy yo el que no he podido percibir que ha sido Él.
Yo recuerdo en el año 2005, nosotros teníamos que irnos a vivir a San Cristóbal y estábamos orando con el fin de ir allá. Y yo veía el Espíritu Santo como una columna, como algo grande, que iba en la 6 de noviembre, que es la autopista que conduce a San Cristóbal, una de ellas. Íbamos, y yo iba detrás, y el Espíritu Santo iba delante. Y él me hacía saber que iba delante de mí. O sea, eso hace que yo entienda que mi vida está siendo guiada por él. Entonces, el Espíritu Santo me ha enseñado a través del diario vivir a que yo pueda entender lo que él quiere y lo que él no quiere. Por ejemplo, yo te había dicho ahorita que yo tenía una novia. La novia que yo tenía, Dios no quería a esa muchacha para mí, porque Dios tenía un propósito con la que es mi esposa, que es la pastora Dionis. Entonces, yo estaba orando por los presos, yo estaba brincando casi hablando en lengua. Orando por los enfermos, brincando y hablando en lengua y gozando. Orando por las almas y gozoso. Y desde que yo le decía, mira fulana de tal, mi novia, se me apagaba el espíritu. Entonces, yo podía percibir que cuando el espíritu se apaga, él no está de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Y cuando él está de acuerdo, tú puedes sentir el fluir de él, el gozo, la paz, la lengua, la alegría. Amén. Y así, él iba tratando conmigo, dándome revelación, hablándome, frenándome para que yo no vaya a cierto lugar. Amén. Y así fui yo conociendo. Estando en un culto, yo sentía al Espíritu Santo de manera poderosa. Y en medio del gozo yo decía, si el Espíritu Santo no viene, que se suspenda el culto. No hay culto. Porque sin Espíritu Santo el culto no tiene esa gloria. No tiene esa gloria, ¿verdad? Entonces, de hecho hay un coro que dice, brinca y salta, gózate en la promesa. Amén. Sí. Que habla que la iglesia recibe, que se derrama el Espíritu. Una iglesia sin Espíritu Santo está muerta. No hay espíritu. No hay ningún evento especial ni sobrenatural si el Espíritu Santo no está. En el Valle de los Huesos Secos, los huesos se reunieron, pero estaban sin vida. Y Dios le dijo a Ezequiel, habla al Espíritu a los 4 vientos y profetiza. Sí. Porque el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Así es. Y si el Espíritu está contristado, usted tiene que buscar con prontitud, con rapidez al Espíritu y dejar de hacer lo que usted hizo, que él se fuera. Así es. Amén. Entonces, esa relación yo la puedo cultivar a través de tropiezo y desobediencia y de humillación y de escuchar y de obedecer. Amén. Otra cosa, pastor, que me gustaría saber, ¿cómo, o que la audiencia lo sepa, cómo usted sale de esa relación que usted tenía con esa mujer, el cual no quería dejar, pero el Espíritu Santo quería que usted dejara? Rosa, mira, una de las cosas más importantes es que yo le oraba al Señor, y estando yo pastoreando una iglesia en Mano Guayabo, yo iba, el Espíritu compungiéndome y las lágrimas cayendo en el suelo literal, porque yo mismo no podía dejarla. Nosotros terminábamos un día, y al otro día nos reconciliábamos otra vez, la muchacha y yo, la joven y yo. Y yo les rogué al Señor que me ayudara, que me hiciera libre de esa relación. Entonces, hubo una revelación en la cual yo me soñé que yo le decía a mi esposa que me escondiera, o sea, a la que iba a ser mi esposa, escóndeme, yo le decía, escóndeme. Entonces ella, nosotros combinamos y habían unos pastores que estaban por el Faro a Colón, de aquel lado de la República Dominicana, de aquel lado del puente. Y yo fui 3 días de ayuno y ella no sabía que yo estaba para allá. Y en esos 3 días de ayuno hubo un rompimiento, de tal manera que ella se acercó a mi esposa para preguntarle por mí, pero mi esposa no le dijo dónde yo estaba, sino simplemente que estaba en ayuno y oración. Wow. Yo estuve 3 días
de aquel lado, como le dice uno, a los que vivimos del otro lado del puente, gloria a Dios, en ayuno y oración. Y Dios hizo ese rompimiento, porque la voluntad de Dios estaba en la que es mi esposa. Aleluya. Debió haber sido un proceso bien difícil, porque tengo entendido que ya ustedes estaban preparando todo para casarse, tenían todo comprado. Mira, Rosa, mira, yo hice 40 días de ayuno para que Dios me diera a la muchacha. Oíste, Joaquín. Yo hice 40 días de ayuno, 40 días, para que Dios me diera a la muchacha. Y Dios, porque Dios no se deja, ¿cómo se diría? Dios no se deja manipular. No, Dios no se deja manipular. Los Amén. planes de Dios son en Él sí y en Él amén. Así mismo. No, porque Él es que sabe lo que nos conviene. Claro. Si usted se hubiese casado con esa muchacha en contra de la voluntad de Dios, hoy no estuviéramos nosotros aquí. No estuviéramos. Porque este es el plan que Dios tenía para usted. Así y como mismo lo tiene para cada uno de los que escoge, Dios sabe el plan que tiene, aunque nosotros no lo entendamos. A mí, yo quiero enfatizar, Rosa, que toda la gente que tenga una pareja y no se haya casado y se quiere casar, que le ore a Dios. Que el Espíritu Santo es claro hablando. Sí. Si Él quiere que esa sea tu pareja, tú vas a sentir su gloria. Amén. Y vas a sentir su presencia. Si el Espíritu se apagó, suelte eso. Sí. Olvídese. Porque Dios te puede estar advirtiendo lo negro, oscuro y fatal que puede ser una relación que Él no la haya probado. Dios mío, y eso sí es difícil cuando tú entras en una relación donde no tienes respaldo de Dios, porque lo que acontezca, ¿con qué cara tú vas donde el Señor si tú no le preguntaste a Él si esa era o si estaba de acuerdo? Exacto. Pastor, me gustaría que usted me hable un poco de esa experiencia después de tantas promesas del Señor de llevarlo a las naciones, cuando por fin le dieron esa visa. Es un testimonio largo, Rosa. Un poquito nada más. Bueno, te puedo decir que a la iglesia fue un hermano, un profeta de parte del Señor, y nosotros habíamos ido al consulado a buscar la visa, pero nos lo habían negado. Me salí muy triste cuando nos negaron la visa. Y entonces el profeta fue a un culto que estábamos, y cuando el profeta fue, dijo, en 2 meses le dan la visa. Si no le dan la visa, yo no soy profeta. Y mi esposa había dejado su cédula en un retiro en San Cristóbal. Y el pasaporte estaba vencido. Todo corriendo contra el tiempo. Y fue en muchas situaciones, personas llamándonos. Una de las citas tocaba, creo que el viernes 13, me llamó un pastor y me dice, la fecha que parece de mala suerte, Dios la convierte en buena suerte. ¡Santo! Alabado sea el nombre del Señor. Yo me había comprometido también de parte de Dios a adorarlo. Desde donde me dieran la visa hasta que saliera ¡Santo! de ahí de la oficina consular. Nos hicieron varias preguntas y cuando nos hicieron varias preguntas nos dijeron una palabra que yo la había oído y fue: su visa ha sido aprobada. Aleluya. Delante del oficial cónsul yo levanté la mano y dije, alabado sea Dios. Y seguí alabando a Dios hasta que llegamos al parqueo. El testimonio es más largo, pero le hicimos el resumen ahí. Y tal como dijo el profeta, así mismo se cumplió. Nos dieron la visa y Dios nos abrió esa puerta para las naciones. Pero ya una vez teniendo la visa, ahora viene el testimonio del primer viaje a los Estados Unidos. Eso fue terrible. Eso fue terrible porque yo tenía miedo montarme en un avión y tuve que montarme en 4. Porque nos ministraron que debíamos irnos en la línea aérea de Copa. Entonces, al ministrarnos eso, a mí como que se me caían los humos. Yo estaba esperando American Airlines, esas otra línea aérea. Cuando me dijeron Copa, como que me apagan el gozo. Sea Dios glorificado. Pero cuando averiguamos, Copa no viajaba directo. Tenía que ser por escala. Íbamos a estar volando 8 horas. Casi 2 horas de Santo Domingo a Panamá
y de Panamá a Nueva York, 6 horas más. O sea, 8 horas. Pero Dios tenía un propósito porque un oficial en Panamá, una mujer oficial, escuchó el mensaje que dimos de parte de Dios y aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador. Aleluya. Fue algo terrible, Rosa. Eso, y cuando yo veía ese avión, que ese avión se volteaba así, y yo veía para abajo esa agua, yo dije, hasta aquí llegamos. Alabado sea Dios. Mire, eso es fuerte. Cuando uno nunca se ha montado en un avión, que ese avión hace así, y está en la ventanilla, mirando el agua allá abajo, y los barquitos chiquititos. Y en la mente te va a caer, te va a caer, te va a caer, te va a caer. Alabado sea Dios. Aleluya. Y aquí estamos, Rosa. 2 aviones para ir, 2 aviones para venir. Y el Señor se glorificó. Aleluya, pastor, nos faltaría el tiempo para hablar de tantas cosas y experiencias extraordinarias que hemos experimentado en el Señor, pero ya tendremos más entrevistas con nuestro amado pastor Amaury Medina en un espacio más conversando con la pastora Rosa Alba Pilarte. Pastor, si alguien quiere comunicarse con usted, ¿en qué número lo puede hacer? Casi siempre yo le doy el número tuyo. Porque Rosa es pastora y asistente pastoral. Aleluya, gloria Realmente a Dios. yo casi mi número no lo doy, siempre yo doy el de la hermana Rosa. Y con ella, pues cualquier persona que se quiera comunicar, se comunica, Rosa. Puede comunicarnos en el 809-307-1075. Ahí nos encontrará. Y también puede buscar la Iglesia Cristiana del Espíritu Santo en YouTube. Ahí están todos los servicios y todas las informaciones. Estamos en la República de Colombia, esquina Jacobo Magluta, detrás de la Embajada de los Estados Unidos. Pastor, despídase de la audiencia. Rosa, muchas gracias por esta invitación tan maravillosa. Para mí, más que un programa, fue una conversación. Amén. Muy amena. Agradezco mucho tu invitación y le doy gracias a Dios por toda esa gente que te ven, que son cientos de miles. Amén. Que ven a la hermana Rosa. En el nombre de Jesús. Es muy conocida en muchas partes, en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, muchos lugares donde este mensaje está llegando. Yo sé que las personas que escucharon este programa también lo van a compartir con más personas para que aumente el número de personas que están viendo este prestigioso programa con nuestra hermana Rosa Alba. Se despide de ustedes su amigo y hermano en Cristo, pastor Amaury Medina. Aleluya, agradecida de Dios por esta oportunidad tan maravillosa. Estamos en Facebook, Instagram y aquí en esta plataforma de YouTube para servirte. Hasta una próxima. Conversando con la pastora Rosa Alba Pilarte. Si fue de bendición, compártelo y dale a la campanita en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.